Buenos días a todos. Agradeceros la presencia después de la actividad de anoche y a continuación vamos a dar comienzo a esta mesa sobre distintas actividades, pero también sobre docencia. Como tiene 9 comunicaciones orales, vamos a fraccionarla y vamos a hacer las 4 primeras o 5. Hay una persona que creo que no se ha presentado y destinaremos un ratito a las preguntas, 20 minutos aproximadamente, para poder centrarnos más en los temas que ellas presentan y a continuación haremos las 4 últimas y también el turno de preguntas para ellas. Esperemos que son muy interesantes, son temas muy vinculados entre sí, así que van a dar juego para pensar y aprovechar. En primer lugar va a presentar Marta Berenguer. Ella es enfermera del Servicio de Urgencias del Hospital de Tortosa, Verge de la Cinta, y actualmente también doctoranda en la Universidad Rovira i Virgili. Nos va a presentar el trabajo titulado Adaptación y validación de un cuestionario, la actitud enfermera y la familia, fase inicial. Muchas gracias, Marta. Buenos días a todos. Antes de empezar, agradecer al Comité Científico la posibilidad de exponer nuestro trabajo. Nuestro trabajo se titula La adaptación y validación de un cuestionario, la actitud enfermera y la familia, fase inicial. Este trabajo forma parte de un estudio más extenso. Los objetivos marcados para este estudio son adaptar transculturalmente al español la escala Families Important in Nursing Care, Nurses Attitudes, más conocida la abreviación FINC-NA. Como segundo objetivo nos hemos marcado analizar la validez de constructo de este cuestionario una vez adaptada la escala transculturalmente y también analizar la consistencia interna del mismo. Las hipótesis planteadas son conseguir la versión española del FINC-NA a través de un proceso de traducción de adaptación transcultural. Nuestra hipótesis es que la estructura factorial de este cuestionario adaptado presente una estructura factorial en 4 dimensiones y que la consistencia interna sea superior al 70%. El trabajo es un estudio métrico descriptivo transversal dividido en 2 fases. La primera fase, la fase de adaptación transcultural propiamente dicha, y la segunda fase, la de validación. Este trabajo se realizó en 2 hospitales de Tortosa, el Virgen de la Cinta y el Santa Creu, y la muestra la integran todos los profesionales, enfermeros y enfermeras de ambos hospitales que cumpliesen con los criterios de inclusión. Estos criterios de inclusión eran que estuviesen en activo durante la recogida de datos y que estuviesen en las plantas de hospitalización de estos hospitales que ya citados anteriormente. Además, estos profesionales debían acceder al estudio de forma voluntaria y firmar el consentimiento informado que se les facilitaba antes de realizar la prueba. Además, para la realización del estudio, se han obtenido los permisos institucionales oportunos y, por supuesto, la autorización de la doctora Benzein, que es la autora principal de la versión original. El cuestionario original, FINC-NA, valora la actitud enfermera hacia la familia, hacia el proceso de inclusión de esta hacia la inclusión de la familia en el proceso de cuidar. Consta de 26 afirmaciones, es un test autoadministrado, estructura Likert, y además de valorar la actitud enfermera de una forma global, también la valora de una forma específica en sus 4 subescalas, que son que la familia puede ser un recurso de enfermería, la familia se abastece con sus propios recursos, la familia tomada como interlocutora o la familia considerada un estorbo.
Este cuestionario ha sido validado en muchos idiomas, pero nosotros hemos tenido muy en cuenta la versión portuguesa del mismo. Por suerte, tenemos una de las autoras de la versión portuguesa, la doctora Martins, que, bueno, pues la verdad es que hemos tenido contacto y además, pues esta versión, puesto que estamos muy socioculturalmente muy próximos, pues nos ha facilitado mucho el trabajo. La versión portuguesa también consta de las mismas afirmaciones, del mismo número de ítems, el 26, pero con su estructura factorial, en vez de 4 dimensiones, presenta 3. Entramos ya en la parte de la adaptación transcultural propiamente dicha, y como pueden ver en el esquema, hemos utilizado el método de traducción-retrotraducción. A partir de la escala inicial, hemos realizado 2 traducciones independientes, a partir de las cuales las juntamos y realizamos una revisión conjunta con las traductoras. Eran enfermeras bilingües, expertas en inglés y español, y a través de la revisión pudimos consensuar la versión 1.0 del test. A partir de esta versión, de la 1.0, realizamos 2 retrotraducciones con otras 2 traductoras también independientes que no conocían el test original, y nos realizaron 2 retrotraducciones que pusimos también en común, parte del equipo investigador y las retrotraductoras. Llegamos a la versión 1.1. A partir de aquí realizamos grupos de discusión y comparamos la versión 1.0, la versión 1.1 y ambas con el original, para llegar ya a la versión 2.0. Esta versión fue evaluada por el comité de expertos y posteriormente se realizó la prueba piloto. La prueba piloto la realizamos con 13 enfermeras con características iguales a la muestra y bueno, pues hicimos unos pequeños ajustes después de la prueba piloto, pero ya después de todo esto llegamos a la versión definitiva de nuestro test, de la actitud enfermera, la importancia de la familia en los cuidados enfermeros, abreviado AEIFCE. De los 202 cuestionarios repartidos, administrados, recuperamos 153, representando un 73% de participación para el Hospital de Tortosa Virgen de la Cinta y un 72% para el Hospital Santa Creu. Los cuestionarios fueron administrados durante el mes de abril de este presente año y la media de edad de los participantes ha sido de 43 años, teniendo un máximo de 64 y un mínimo de 24. El 91% fueron mujeres y en cuanto a la relación laboral, el 74% de los participantes son fijos, 15% interinos y 11% eventuales. En cuanto al proceso de validación, en este trabajo hemos evaluado las propiedades métricas del mismo y hemos medido la validez a través del análisis factorial, la validez de constructo, y la fiabilidad hemos calculado la consistencia interna mediante el índice alfa de Cronbach. Actualmente también hemos de decir que estamos validando la estabilidad temporal con el TRTest, pero hoy no lo vamos a presentar aquí. Con el objetivo de confirmar la estructura de la escala, hemos realizado un análisis factorial utilizando el análisis de componentes principales de rotación ortogonal por el método Varimax, con la normalización tipo Kaiser, seleccionando los ítems con carga factorial superior a 0,3. Así, de este modo, obtenemos 3 dimensiones, tal y como pueden observar en la matriz que aparece en pantalla. Recordamos que la versión portuguesa también tiene 3 y la versión original 4. Si mostramos la distribución de los ítems en las diferentes dimensiones, observamos en la tabla la gran similitud que hay. La versión que está en verde, AIFCE, es la versión española, la segunda versión IFCE-A es la versión portuguesa y la FINGNA la versión original. Pues como iba diciendo, podemos observar la distribución de los ítems por factores
y en las dos primeras existe, bueno, casi son idénticas. Y la última, podemos ver que hay una migración de los factores 1 y 4, puesto que hay 8 y 4 y realmente podrían ser los 12 o 13 que representan, que entran en el factor 1. En cuanto a la fiabilidad, ya hemos dicho que hemos analizado la consistencia interna y el resultado ha sido de 0,87 del alfa de Cronbach. Por supuesto, consideramos que el resultado es muy satisfactorio y, como pueden ver, la escala original dio 0,88 y la portuguesa 0,87. Por tanto, está muy por encima, nuestro 0,87 muy por encima del 0,70 marcado como objetivo. Si calculamos la consistencia interna, por cada dimensión, vemos que oscilan los valores entre 0,89 y 0,69 y, por tanto, consideramos que son también unos resultados muy satisfactorios. A pesar del valor bajo del 0,69 del factor 3. Pero bueno, vemos que en la escala original y en la portuguesa también dieron un resultado bajo, y esto la razón, pues bueno, podría ser que existe un número reducido de ítems en este factor. Solo cuentan con cuatro ítems. Por tanto, y ya concluyendo, podemos considerar que estamos muy satisfechos con la participación de este estudio, ya que ha sido superior al 70%. Y bueno, pues hemos sobrepasado las recomendaciones necesarias de la literatura para proceder a un análisis factorial. Aceptamos 2 de las 3 hipótesis planteadas, puesto que hemos conseguido una buena adaptación transcultural de la versión española y hemos conseguido una consistencia interna del 0,87 superior al 0,70 ya marcado, como hemos dicho. Además, estos resultados verifican una buena intercorrelación y homogeneidad de los ítems. Por tanto, las aplicaciones prácticas, podemos decir que el cuestionario AEIFCE, resultante del proceso de adaptación transcultural, reúne hasta el momento todos los criterios de validación psicométricos, siendo un instrumento prometedor para la evaluación de las actitudes enfermeras hacia la importancia de incluir a la familia en el proceso de cuidar. Creemos que este instrumento permitirá mejorar la calidad de los cuidados de enfermería, facilitando la comprensión del proceso de atención a la familia. Y además, pues no solo nos permitirá estudiar el fenómeno en nuestro país o en los países de habla hispana, sino que también nos permitirá realizar estudios comparativos internacionales con otros países. Gracias. Bien. A continuación, Amparo es enfermera y becaria del programa de formación de profesorado universitario del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en la Universidad de Jaén. Nos va a presentar su trabajo sobre adaptación cultural, validación y prueba piloto de la Decisional Involvement Scale. En primer lugar, buenos días a todos. Agradecer a la organización por darme la oportunidad de presentar este trabajo que se ha realizado en colaboración entre la Universidad de Jaén, la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir y el Complejo Hospitalario de Jaén. Como introducción al tema, el entorno de práctica enfermera es un aspecto que ha ido cobrando gran relevancia en los últimos años debido a su capacidad para influir en distintos aspectos de las enfermeras, como la satisfacción laboral, su uso de evidencias, etcétera, así como sobre la mortalidad y la seguridad de los pacientes, entre otras muchas cosas. Uno de los componentes del entorno de práctica enfermera es la implicación en la toma de decisiones de la enfermera en cuestiones relativas a su práctica. Así, se ha visto que tener más participación, autoridad y autonomía en la toma de decisiones contribuye a alcanzar mejores resultados en salud, además de ser una característica distintiva de organizaciones exitosas.
y formar parte de los modelos de práctica profesional enfermera. Por ello, es importante disponer de herramientas que permitan medir dicho grado de implicación e identificar áreas de mejora. Los objetivos de este estudio fueron traducir y adaptar al contexto español la Decisional Involvement Scale, o escala de implicación de la enfermera en la toma de decisiones, realizar una validación de contenido mediante un panel de expertos y realizar una prueba piloto de fiabilidad y aplicabilidad. Comentar además que este estudio forma parte de un proyecto más amplio denominado Proyecto MOEVE, financiado por el Instituto de Salud Carlos III, cuya finalidad es estudiar cómo los modelos organizativos de los hospitales influyen en la implantación de la evidencia por parte de los profesionales de enfermería. También comentarles que a lo largo de los próximos meses pues, la intención es habilitar una página web donde se irán subiendo los resultados obtenidos en este proyecto. En cuanto a la metodología, se desarrolló un estudio descriptivo transversal multicéntrico que se llevó a cabo en 3 fases. Una primera fase, la adaptación cultural de la escala, mediante un proceso de traducción y retrotraducción de la misma. Una segunda fase, en la que se realizó una validación de contenido mediante la técnica de índice de validez de contenido, que permite evaluar la pertinencia y la relevancia tanto de los ítems en manera individual como en el global de la escala. Para ello, se sometió la escala, una vez traducida, a un panel de expertos que estaba formado por 8 profesionales de enfermería y que tenían una media de más de 22 años de experiencia profesional. Una vez que realizadas estas 2 fases, se procedió a realizar la última, que consistía en una prueba piloto para comprobar la fiabilidad y aplicabilidad de la escala. Para ello se utilizó una muestra de conveniencia formada por 16 enfermeras diplomadas y 10 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería que trabajaban en 3 hospitales públicos de la provincia de Jaén. El instrumento utilizado en la prueba piloto estaba compuesto por 3 partes. Una primera, en la que se hacía referencia a variables sociodemográficas, en la que se incluía la edad, el sexo, la categoría, la experiencia laboral y el tiempo que llevaban trabajando en la unidad. Una segunda parte, en la que era la escala de implicación de enfermería en la toma de decisiones, la escala objeto de estudio, que está formada por un total de 6 dimensiones que hacen referencia al tamaño de la plantilla, a la calidad de la práctica, la contratación de personal, al liderazgo y gestión de la unidad, a la calidad de la práctica del personal de apoyo y a la colaboración y coordinación de las actividades. Además, esta escala está dividida a su vez en 2 subescalas. Una denominada de situación real, en la que los participantes tienen que indicar qué grupo posee la autoridad para tomar las decisiones, y una escala denominada de situación deseada, en la que los participantes indican qué grupo debería tener la autoridad o preferirían a ellos que tuviese la autoridad para tomar las decisiones. Para valorar ambas situaciones, la escala va desde 1, en la que las decisiones deberían tomarlas solo la dirección supervisión, hasta 5, en la que las decisiones deberían tomarlas solo los profesionales de enfermería asistenciales. Pues la última parte del instrumento utilizado en la prueba piloto consistía en un ítem para medir la facilidad de cumplimentación de la escala, que se medía en una escala que iba desde 1, muy difícil, hasta 5, muy fácil. El análisis de los datos llevado a cabo consistió en un análisis descriptivo de la muestra, en el cálculo, como hemos dicho anteriormente, del índice de validez de contenido, tanto para cada ítem como para el global de la escala, y el análisis de la fiabilidad mediante el cálculo de alfa de Cronbach para medir la consistencia interna, global y de cada dimensión. Bueno, en cuanto a los resultados, pues una vez realizada la retrotraducción de la escala, se obtuvo una versión inicial compuesta por 21 ítems que se sometió al panel de expertos, en el cual se obtuvo una puntuación en el índice de validez de contenido para los ítems en un rango que oscilaba desde 0,50 hasta 0,88, y el índice de validez de contenido global fue de 0,88. También se eliminó un ítem que estaba relacionado con el reclutamiento de personal. En relación a los resultados obtenidos en la prueba piloto, del total de 26 cuestionarios entregados,
24 fueron válidos para su análisis. La mayoría de los participantes fueron mujeres, con una edad media de 43 años, y el 62,5% contaba con más de 10 años de experiencia profesional y un 79,4% llevaba más de 5 años trabajando en la misma unidad. En relación a los resultados obtenidos para la aplicabilidad de la escala, se detectaron 2 ítems con algún problema de comprensión en su estado de redacción actual, como nos mencionaron los participantes en los comentarios, y la facilidad de cumplimentación del cuestionario se situó entre fácil y ni fácil ni difícil, con una puntuación media de 3,09 puntos. Ya por último, en la última parte de los resultados, que tenían que ver con el análisis de la fiabilidad, mediante el cálculo de alfa de Cronbach, se obtuvo un alfa de 0,79 para la subescala de situación real, un alfa de 0,85 para la subescala de situación deseada. Por dimensiones, pues se obtuvieron en general mejores valores de alfa de Cronbach para la subescala de situación deseada, en la que 4 de las 6 dimensiones alcanzaron un valor igual a 0,70 o superior, mientras que en la escala de situación real eso solo ocurrió en 2 de las dimensiones. Enlazando con la discusión, podríamos decir que se obtuvieron valores aceptables de aplicabilidad y consistencia interna, aunque algo inferiores a los descritos en la escala original. Puntualizar que esta afirmación se refiere a la subescala de situación deseada, ya que los creadores de la escala, en la publicación de la misma, solo llevaron a cabo un análisis psicométrico de esta subescala de situación deseada, ya que argumentaron que las respuestas a esta subescala representaban las actitudes coherentes sobre cómo las enfermeras perciben que la toma de decisiones debería ser manejada, mientras que las respuestas que se daban en la subescala de situación real informarían de comportamientos que estarían influidos por las características intrínsecas de las organizaciones, por lo que no representarían de forma consistente el constructo medido. También hay que tener en cuenta en los resultados obtenidos que para la realización de la prueba piloto se utilizó una muestra de tamaño reducido, que también ha podido limitar los resultados. Y la validación de contenido se consideró adecuada, ya que se obtuvo un índice de validez de contenido global de 0,88 y 16 ítems tuvieron un índice de validez de contenido igual o superior a 0,75. Bueno, para concluir, pues decir que es necesario llevar a cabo un estudio de validación con una muestra de mayor tamaño para también, entre otras cosas, analizar la validez de constructo. Y como implicaciones para la práctica, pues decir que esta escala de implicación de enfermería en la toma de decisiones puede ser empleada como una herramienta diagnóstica y de evaluación, permitiendo en nuestro contexto detectar disonancia entre la situación real y la situación deseada, contribuyendo además al estudio de la cultura y el clima de las organizaciones sanitarias, aspectos de gran relevancia que influyen en el desempeño profesional y que establecen la identidad de dichas organizaciones. Muchas gracias. Muy bien. A continuación, la señora o el señor Giodo Toscano de Campos, ¿está en la sala? Bien. Entonces pasamos a la siguiente. Nos la va a presentar la doctora María Manuela Martins. Ella es vicepresidenta y profesora de la Escuela Superior de Oporto y nos va a presentar su proyecto de educación en enfermería de la familia, una perspectiva portuguesa. Y como ya ha avanzado anteriormente Marta Berenguer, está relacionada con el trabajo que hemos escuchado en primer lugar. Buenos días. Eu gostaria de agradecer ao Comitê Científico e saudar todos os colegas da mesa e os presentes por me dar a oportunidade de falar do meu projeto. Este projeto vem se desenvolvendo há 3 anos. Numa primeira fase, criamos todos os instrumentos, como a escala de las atitudes e outros que os vamos utilizando.
Neste momento, nós estamos na fase média do projeto e os objetivos deste momento que vos vou falar é identificar as áreas de necessidade de aprendizagem da prática assistencial dentro da enfermaria da família, desenrolar as estratégias para apoiar o uso de entornos virtuais e desenrolar modelos de intervenção dirigidos às famílias e apropriados aos serviços. A finalidade é desenrolar um projeto de formação e intervenção para os enfermeiros do hospital dirigido à família, usando diferentes estratégias de ensino e aprendizagem. Para nós outros é muito importante os referenciais teóricos sobre a família, particularmente por la de Wright and Benzen and Fritschers. É muito importante que as enfermeiras se consciencializem da importância da família nos cuidados e por isso nós não podemos deixar de caminhar em torno das famílias e dos pacientes. Aqui nós temos o desenho do projeto. Neste momento, somente vou falar de diagnóstico, porque nós terminamos em julho a fase final da avaliação, mas só temos aqui o diagnóstico. E o diagnóstico, para fazer o diagnóstico, nós estudamos a percepção das enfermeiras sobre o seu trabalho, com escalas da qualidade da atenção, o perfil tecnológico e os dados demográficos. O instrumento da avaliação por diagnóstico abre 42 perguntas cerradas e 9 abertas. E a amostra no hospital foi de 456 enfermeiros de todos os serviços do hospital, 25% de cada serviço. As enfermeiras são somente as enfermeiras que estão fazendo os cuidados. O perfil demográfico das enfermeiras, a idade média é 35 anos, 17% masculinos e 83% femininos, o tempo médio de experiência profissional 12 anos e o exercício 7. É importante a formação anterior e nós podemos ver que 66% tem a graduação. Para nós foi muito significativo para o construto da formação identificar que as enfermeiras identificam situações da saúde, o provável recurso à família do cliente, mas somente 24% lhe dizem sempre. E quando nós falamos sobre o planeamento da alta, as enfermeiras somente 34% dizem sempre. E quando se habla da admissão para promover estilos de vida saudável à família, somente 32% diz sempre. E quando se fala sobre o convivente significativo do cliente e sobre a atenção para esse familiar, eles somente 34% dizem sempre. Nós identificamos assim necessidade de formação nesta área. Mas como havia muita enfermeira para fazer a formação, nós pensamos que era necessário estruturar a formação com tecnologia diferente e construímos 2 tipos de formação igual. Um presencial, em sala de aula, e outro em e-learning. E hoje nós vemos a diferença da aprendizagem entre o e-learning
e o presencial. E para poder estruturar isso, tivemos que fazer o perfil tecnológico dos enfermeiros. E face ao perfil, utilizando uma escala testada para Portugal, o perfil foi identificado que 93% das enfermeiras têm internet na sua residência, pelo que podem fazer formação e-learning, que os participantes têm informação sobre o uso, desejam formação sobre o uso de educação à distância, 70%, e que utilizam os meios de comunicação tecnológica, e-mail, websites, etc., todos 75% dos enfermeiros. Face a estes dados, então, para o diagnóstico, é de destacar que só 34,6% dos enfermeiros involucram sempre os conviventes significativos dos clientes no processo de atenção e que 42,8% dos enfermeiros solo se preocupa por el resto das habilidades, crenças e valores e desenvolver a natureza individual do cliente em os cuidados que proporcionam, o que confirma os resultados de outros estudos. Também é importante que indicam que quando as enfermeiras afirmam que as famílias são as importantes, esta crença não sempre se apoia em las ações que se desenrolam no hospital. Elas acreditam, mas não fazem nada, ou pouco. Em el uso da tecnologia, a informação já ha comunicado que o campo da saúde é um elemento essencial para a promoção dos modelos mais seguros, execuíveis e eficientes em relação com o cuidado da saúde. É que 93% dos enfermeiros têm acesso à internet em casa, os 70% estão interessados em participar nas atividades de formação e o 75% utiliza todos os meios de comunicação, pelo que, se é possível, nós conceber formação com recurso a e-learning. Conclusão. Existem as necessidades de capacitar em los cuidados à família. Se podem desenhar formação por e-learning. Existem diferenças na aprendizagem quando se utilizam diferentes estratégias. A formação em los serviços volve ao contexto da família e às práticas de atenção ao hospital. Em elas aulas e por e-learning é possível para nós conseguirmos que as enfermeiras façam sua reflexão sobre a família. Esta é a bibliografia e muitas graças. Muchas gracias. A continuación, Ana Rita Alves, ella es profesora de la Universidad Católica de Lisboa, nos va a presentar su trabajo sobre cuidar en la diversidad de las expectativas y las perspectivas de los estudiantes de enfermería. Buenos días, soy Ana y represento un grupo de profesoras de enfermería de la Universidad Católica de Lisboa. Y a pesar de estar encantada de estar en esta maravillosa ciudad, lamentablemente no hablo español, por lo que hoy a tentar a leer bien. Gracias al comité organizador por la oportunidad de presentar nuestro trabajo hoy, cuidar en la diversidad, las expectativas y las perspectivas de los estudiantes de enfermería. La formación ha sido considerada un elemento clave en el desarrollo y promoción del cuidado culturalmente competente. Estudiar el desarrollo de la sensibilidad, el conocimiento y las habilidades culturales de los estudiantes sin duda depende de sus expectativas y experiencias de salud e enfermedad y de los encuentros culturales que provienen de la profesión de enfermería. El objetivo general, tenemos como objetivo analizar las experiencias y expectativas de los estudiantes y sus interacciones culturales.
Para eso se realizó un estudio descriptivo y transversal con datos cualitativos obtenidos a partir de una muestra de 38 estudiantes de enfermería de una universidad de Lisboa. La selección de los participantes fue intencional y de conveniencia. La recolección de datos se realizó a través de entrevistas con un guión semi-estructurado sobre la opinión y o la experiencia de los estudiantes en sus interacciones interculturales. Como interacciones culturales fueron consideradas la raza, la religión, la edad, el género, la orientación sexual, condición sexual, etc. Las entrevistas fueron grabadas y transcritas y sometidas a análisis temático de contenido según Bardán. Hemos considerado todos los principios éticos en investigación. De las declaraciones obtenidas surgieron categorías y subcategorías de análisis, lo que nos permitió comprender los factores que influyen en el desarrollo de la competencia cultural y la contribución de la formación en este desarrollo a través de 3 dimensiones analíticas: expectativas de los estudiantes, experiencias de interacciones culturales y la influencia de la formación. De las expectativas de los estudiantes surgieron 2 subcategorías: las dificultades que esperan encontrar en la aplicación de la teoría en la práctica. Avanzando, la más referida fue el respeto por la intimidad física, psicológica, familiar y social. Los estudiantes refieren no solo la exposición del cuerpo, sino también la exposición emocional, falta de intimidad familiar y la exposición de sus problemas frente a los demás. Sin embargo, algunos estudiantes de los primeros años, todavía jóvenes, tienen una noción más racional y objetiva de privacidad, diciendo que para ellos la privacidad no sería un problema. En cuanto a compartir el espacio, también los estudiantes más jóvenes lo consideran una cuestión de hábito y no ser un problema para ellos. Otros refieren a algo más: la vergüenza de la enfermedad y el contacto con los pacientes infectados. Otro aspecto mencionado fue el cumplimiento de las normas y la adaptación a las rutinas hospitalarias, sobre todo si la hospitalización se extiende en el tiempo. La mayoría espera que los pacientes cumplan con las normas y las rutinas establecidas porque creen que tiene que ser. La expectativa de la pasividad de los pacientes plantea la cuestión de los poderes y la autonomía del paciente. Los estudiantes de inicio de formación asumen el discurso aprendido de respeto y aprecio por la autonomía. Otros tienen una expectativa normal de pérdida de autonomía por el envejecimiento o la incapacidad momentánea. Otros, incluso por algunas experiencias, sienten impotencia por respetar la autonomía del paciente. Los estudiantes de tercero y cuarto año apuntan el miedo de no ser capaces de aliviar el sufrimiento y no saber cómo enfrentarse a la muerte con la mala noticia. Los estudiantes de inicio de formación tienen miedo si los pacientes no les gustan, si no se sienten reconocidos o si tienen dificultad en comprobar sus habilidades. En aplicación de la teoría en la práctica, los alumnos del primer año y más jóvenes creen lo que aprenden en la escuela hará una diferencia en la práctica y esperan
Si lo aprende bien, lo hará bien. Los estudiantes que han tenido ya experiencias clínicas tienen una perspectiva más crítica de la aplicabilidad de la teoría, refieren dificultad por la rutinización y inercia profesional, bien como la necesidad de adaptar las enseñanzas que ni siempre es aplicable. Como estrategias, apuntan la comprensión y el respeto por el paciente a través de la individualización de la atención y la comprensión de las diferentes necesidades y diferencias culturales, la comunicación efectiva con la escucha activa, el control de la comunicación no verbal y la empatía, el respeto por la confidencialidad, reservando sus propios espacios por la comunicación, logran más confianza. La capacidad de negociar las reglas, rutinas y algunas prácticas que pueden ser prejudiciales han sido valoradas por los estudiantes. Conocerse a sí mismo ayuda a comprender los propios sentimientos y reflexionar sobre experiencias negativas con los pacientes. Por las expectativas de los estudiantes podemos inferir que la edad, la experiencia y la enseñanza influencian las preocupaciones con las diferencias culturales. En las experiencias de interacciones culturales utilizamos solo las entrevistas de los estudiantes que habían hecho alguna instrucción clínica por un total de 23 estudiantes que cuestionaron la experiencia de los encuentros culturales durante su práctica. Los estudiantes apuntaron hábitos alimentares diferentes, afirmando que en el hospital es difícil valorar todas las diferencias, no vale la pena intentar. El contacto con gitanos enfermos era común tanto en el hospital como por experiencias en la comunidad, y las ideas preconcebidas influenciaron el contacto inicial con esta etnia, refiriendo bastante miedo en cuidar en la comunidad. En el hospital, la mayoría de los estudiantes, también influenciados por estas ideas, fueron sorprendidos por el comportamiento de los pacientes y familia y dicen haber sido experiencias muy positivas. ¡Qué suerte he tenido con el gitano! La necesidad de apoyo religioso y espiritual es otra área a la cual los estudiantes son sensibles, pero a veces dicen, los pacientes están más preocupados por las enfermedades con esta parte. El cuidado de los pacientes con conductas agresivas o socialmente recriminadas es uno de los miedos mencionados por los estudiantes. Como recuerdo una estudiante que cuidaba de un paciente que había sido detenido por asesinato. Fue difícil no sospechar, pero siempre he intentado respetar y mostrarme disponible. Pero un estudiante, al relacionarse con un paciente agresivo, dice que tenía demasiado miedo. El paciente me ha ofendido. Con los pacientes víctimas de violencia, uno de los estudiantes informa que no ha sido capaz de detectar las señales de violencia en el niño. La mayoría de los estudiantes piensan que hay fallas de preparación teórica para enfrentar estas situaciones. Un estudiante menciona, no sabía cómo apoyar al niño emocionalmente o cómo proteger o qué recursos utilizar. La pobreza es uno de los mayores factores de iniquidad en el sistema de salud. Un estudiante ha dado un testimonio muy emotivo de un paciente de otro país sin dinero para poder comprar medicamentos para el control de la diabetes. La influencia de su formación, los estudiantes apuntan que la escuela les ofrece una buena formación, valora mucho la dimensión humana, la escuela enseña a respetar el paciente y a ser flexible, inculca valores éticos, pero también refiere, no estoy preparado para la realidad, es más difícil de que lo crea. La conclusión, las experiencias de los estudiantes se concluye que las dificultades en la aplicación práctica de la teoría se refieren a los problemas relacionados con los requisitos técnicos que los estudiantes sienten con prioridad, con una cierta inhibición relacionada con la condición de estudiante, pero también con normas y rutinas de los servicios y estructuras. En comparación con las expectativas, se verifica que hay una cierta pérdida del ideal en el curso, lo que conduce a desafiar las escuelas para desarrollar estrategias de enseñanza
valorando la iniciativa culturalmente competente y reflexionar con los estudiantes sus experiencias de interacción cultural. Gracias. Gracias. Bien, a continuación podemos aprovechar ahora unos minutos para hacer comentarios o preguntas a los ponentes. Han sido interesantes trabajos integrando aspectos de familia y docencia y pienso que van a dar juego para algunas reflexiones o aclaraciones. Tenéis la palabra. ¿No hay preguntas? Bueno, lanzo yo un interés. Me ha llamado la atención todos vuestros trabajos realmente, pero quería hacer una pregunta a Manuela Martins. Un poquito si nos podías explicar la diferencia, quizá también porque yo aquí oímos con dificultad aquí arriba, la diferencia entre el e-learning y la formación presencial, si se trabajaban, claro, el tema que planteas de la implicación en el cuidado de la familia, creo que tiene que ver muchísimo con las actitudes también y cómo eso se aborda desde el e-learning, también me lo cuestiono, si nos lo puedes explicar. ¿Puedo hablar aquí? Sí. Sí. Cuando antes de comenzar el proceso de learning presencial, antes de comenzar el learning e la formação presencial, nós preparamos uma bateria de testes, de questionários, para depois poder medir as diferenças entre os dois. E escrevi aqui, nós testamos a escala das atitudes de Benzen, construímos uma escala de autoavaliação das intervenções dos enfermeiros nos serviços, testamos a escala do perfil tecnológico, testamos a escala da qualidade da atenção, testamos uma escala de stress por la presença dos familiares, testamos uma escala de gestão de conflitos e outra escala de perspectivas da formação. E la guardamos ao lado, sim? Depois construímos a formação onde todos os temas são iguais, presenciais e e-learning. As presenciais, nós fazemos exercícios com os enfermeiros presenciais, discutimos casos, falamos das concessões teóricas e os enfermeiros vão para o campo, para o serviço, pôr em prática o que nós falamos. E fazemos a avaliação antes e depois de toda a formação. A formação tem 40 horas. Depois, e não é toda seguida, é um dia por semana, lá presencial. Lá e-learning é por temas e os estudantes solamente podem passar para o tema seguinte depois de fazer os exercícios em seus serviços e nos retorna e nós damos feedback se ele não conseguiu atingir o nível mínimo, nós não deixamos caminhar, ele torna a fazer. E depois passa ao tema seguinte, vai para o serviço, treina e sempre lá. E lá explicamos sempre as mesmas escalas e o que agora pode dizer, porque já terminou, não está escrito, mas já estamos os dados, que não há diferença de aprendizagem entre o e-learning e o presencial, somente uma diferença. Há mais desistências na formação. Na formação presencial não há desistências. Os enfermeiros fazem toda a formação. Em e-learning,
como eles têm que não passam, eles desistem com mais facilidade. Essa é a grande diferença, mas não da aprendizagem, não nas atitudes, não na autoavaliação. E neste momento nós estamos a conceber um novo instrumento para não ser os enfermeiros a avaliar os resultados, mas os clientes e as gestoras, managers, chefes, e as gestoras, para ver se houve efetivamente diferença em los serviços. Propongo, es una pregunta para Amparo Pérez. Me ha llamado la atención y por la originalidad también, por el tema, ¿no? El plantear el tema de la toma de decisiones y evaluarlo a través de una escala. Lo que sí, cuando tú presentabas tu trabajo, me planteaba cómo esto en la práctica, interés, saber qué desearía o qué realiza, qué debería, ¿no? Sí que lo tiene, pero luego ¿qué previsión hay de trabajar sobre este tema en las decisiones? Si hay alguno o si todavía estáis en la validación y ya seguiréis. Ahora mismo, como he mencionado anteriormente, forma parte de un proyecto más amplio. Hemos traído aquí a este congreso varias comunicaciones en relación a este proyecto. Se ha presentado la validación inicial de este cuestionario, la validación de otro cuestionario también que va a formar parte del proyecto. Como he dicho antes, el proyecto MUEVE va a estudiar cómo influyen los modelos organizativos de distintos hospitales públicos de la provincia de Jaén a la hora de implantar la evidencia en la práctica clínica. Entonces, tiene una parte cualitativa en la que se va a explorar cómo es esa percepción que tienen los profesionales, tanto asistenciales como los supervisores, en esa implantación mediante grupos focales. Y otra parte cuantitativa en la que vamos a intentar determinar qué factores organizacionales influyen en esa implantación de la práctica basada en la evidencia. Y para ello vamos a utilizar 5 cuestionarios, entre los que se encuentra este de toma de decisiones, porque tal y como muestra la literatura, es una parte muy importante del entorno de práctica que a la hora de implantar cualquier tipo de estrategia o de planes de cuidado o cualquier iniciativa que se lleva a cabo dentro de las organizaciones, es necesario implicar a los profesionales que van a formar parte de dicha iniciativa, porque si no se pueden encontrar grandes resistencias al cambio, incluso llevar al fracaso de la implantación de dicha estrategia. Entonces, pues nuestro objetivo ahora mismo es la utilización de este cuestionario va integrado junto con otros que van a medir otros aspectos del contexto, como las relaciones de trabajo en equipo, las relaciones con otros profesionales, y en eso estaba planteado la validación de este cuestionario. ¿Vosotras queréis haceros algún comentario, ya que teníais comunicaciones que... No sé si Marta Berenguer quería comentar alguna cosita más. Sí. ¿Tú sí? Sí. Bueno. Para nós foi muito importante conhecer Carmen Carreiro, porque Carmen nos ajudou a garantir, porque a escala inicial que a colega apresentou, a primeira colega, a original tem 4 parâmetros, 4 fatores. E na nossa adaptação cultural, não, 3, como ela. E para nós foi muito importante verificar que provavelmente culturalmente das diferenças dos países nórdicos, porque a escala é da Suécia, que é diferente para os países do sul, e que para nós vacilamos, tivemos dúvidas por só ter 3 fatores.
e nossa amostra, a muestra primeira, 240 participantes para fazer a adaptação, e depois nós dobramos mais para ver se encontrávamos mais factores, os 4, e não. E eu hoje sou feliz porque só há 3 fatores. Bueno, por último, para continuar con el tema de docencia, lanzo una pregunta, si puedes explicarme, para Ana Rita Alves. ¿Cómo os planteáis abordar el tema de los miedos en los estudiantes? O sea, vosotros, me ha parecido muy interesante la investigación cualitativa que hacéis y el que los estudiantes pues os hayan expresado, ¿no?, ese miedo a enfrentarse al enfermo, vale. Entonces, un poco, desde el punto de vista del aprendizaje, ¿cómo os planteáis abordar estos miedos? Sí lo tenéis pensado, el resultado este. Tienes uno allí también. No hay, yo no hablo de castellano. Los alumnos en otra parte del trabajo hablan en estrategias y no habíamos pensado en ellas, no sé explicar bien, mas sí, el entrenamiento en sala, las prácticas, ¿cómo se dice? Las prácticas simuladas, eso, vídeos, otro tipo de aprendizaje, sugieren en las estrategias de aprendizaje. Sí, no sé si se oye bien al fondo. Ella plantea que a través de prácticas simuladas, vídeos, serían estrategias que utilizarían para abordar el tema de los miedos que yo le preguntaba. Clínica, la reflexión de la práctica con los orientadores y los tutores de enseñanza clínica, sí, los estudiantes hablan mucho de hecho. La reflexión que los estudiantes hacen y la orientación del tutor. Muy bien, pues si no hay más preguntas, damos paso a la segunda parte. Muchas gracias, han sido unas excelentes presentaciones y adelante. Bien, a continuación va a presentar Ismael Ortuño Soriano. Él es doctor y coordinador de procesos, innovación y desarrollo del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y a su vez profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid. Gracias. Pues en primer lugar, y como no podía ser de otra manera, quería sumarme a los agradecimientos y las felicitaciones por el Congreso y por la oportunidad que nos dan de presentar esta comunicación
que, como ven, versa acerca de la actitud y motivación que pueden tener hacia la investigación los profesionales de enfermería, en este caso del hospital del que procedo, que es el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, y de los estudiantes de primer y segundo curso de grado de la universidad también de la que procedo, que es la Universidad Complutense de Madrid. El hecho de que nos planteáramos este trabajo quizás a lo mejor puede quedar a lo mejor fuera de lugar, porque es verdad que cada vez más los estudios que abordan el hecho de la translacionalidad de los resultados de investigación a la práctica asistencial cada vez son más frecuentes, y además los primeros estudios ya fueron de hace bastante tiempo, e incluso estamos en un nivel en el que no nos planteamos ya no solo abordar la investigación de la calidad de cuidados, sino que también, y sobre todo con los tiempos que corren, también nos planteamos el coste-efectividad de los cuidados. Es decir, podemos hablar de que la investigación en enfermería, y dicho ya por autores y cada vez más de acuerdo en esto, y sobre todo en un foro como el que nos ocupa, pues estamos hablando de que la investigación en enfermería es una realidad tangible, y que además el desarrollo de los planes de estudio en los últimos años, con el acceso al máster y al doctorado de los profesionales de enfermería, pues podría hacer pensar quizás pues que esto está consolidado, o que prácticamente en este sentido de intentar promover actitudes y motivaciones distintas de los profesionales de enfermería en la práctica asistencial hacia la investigación, pues esto probablemente podríamos pensar que está solucionado. Nuestra percepción es que no solo la nuestra, porque es verdad que hay otros estudios, algunos internacionales, o por lo menos no españoles, y otros que se han hecho aquí recientemente, acerca de qué factores favorecen la investigación o cuáles constituyen barreras. El caso es que a nosotros nos interesaba particularmente, y es el objetivo del trabajo que hemos hecho, conocer la motivación de profesionales de enfermería del hospital y de los alumnos de primer y segundo curso de grado, más que nada para intentar saber en qué punto nos encontrábamos para abordar estrategias que nos permitieran mejorarla. Ese era fundamentalmente el interés, el poder proponer acciones y estrategias que estimularan a estudiantes, a futuros profesionales y a los profesionales en ejercicio a realizar investigación. Porque fundamentalmente pensábamos que en el ámbito asistencial pues probablemente esto no se está desarrollando así. En definitiva, hicimos un estudio descriptivo transversal basado en un cuestionario que nos facilitó amablemente José María Cepeda y colaboradores. Son un grupo de enfermería de Castilla y León y utilizamos ese cuestionario porque fue validado aquí en España, porque tenía matices que otros cuestionarios no recogen y nos pareció adecuado y nos gustó. Además, se ha validado recientemente. De manera que utilizamos ese cuestionario, que tiene una serie de preguntas sociodemográficas, laborales, que lo que hacen es abundar en el perfil de los encuestados, y después bloques de preguntas temáticas en base a respuestas tipo Likert, de manera que utilizamos ese cuestionario validado, autoadministrado, y lo pasamos a todo el universo, o por lo menos lo repartimos a los 1.311 profesionales de enfermería del hospital y a los 341 alumnos de primer y segundo grado de la universidad. Voy a ir comentando resultados y discusión. Los resultados son muchos, simplemente voy a exponer aquellos que considero más relevantes. No obstante, en el libro de resúmenes también hemos indicado con mucho más detalle los resultados, pero en definitiva, una de las primeras cosas que nos encontramos, voy a ir tanto con profesionales como con alumnos exponiéndolo a la vez. En el caso de los profesionales nos encontramos que después de haber repartido esos 1.311 cuestionarios, el porcentaje de respuesta fue del 37,1%, cosa que a priori nos desilusionó, pero es que después, revisando la literatura, es mucho más de lo que a priori se ha recogido otras veces en este tipo de cuestionarios. En definitiva, recogimos 487 cuestionarios en profesionales y 262 cuestionarios en los alumnos, un 77%. La gran mayoría eran mujeres, más del 80% en ambos casos, y por definir algún pequeño rasgo desde el punto de vista sociodemográfico, en el caso de los profesionales la edad promedio era de 42 años aproximadamente, con una experiencia profesional de 18 años aproximadamente, y era de esperar también, por otra parte, que el rango de edad de alumnos estuviera entre los 18 y 20 años de forma mayoritaria, y la distribución por cursos prácticamente fue muy similar.
prácticamente la mitad en cada uno de los grupos. Como cuestión también adicional, destacar el hecho de que tan solo un 9,4% de los profesionales encuestados tenían estudios de máster y un 0,6% eran doctores. Por otro lado, los alumnos, un 33,4%, disponían de otra formación que básicamente eran técnicos auxiliares en cuidados de enfermería. Abundando ya en cuestiones más singulares y relacionados con el título de lo que nos ocupa, quisimos saber cuántos de los encuestados tenían experiencia en comunicaciones a congreso o en publicaciones. Y es bastante obvio que los alumnos de primer y segundo curso de grado de enfermería no tengan experiencia. Más de un 85% no tenían experiencia ni en comunicación a congresos ni en publicaciones. Parece bastante obvio. Pero en el caso de los profesionales de enfermería, un 66,3% no tenían experiencia en comunicación y más del 70% jamás había publicado algo en relación a la investigación. Por lo tanto, estamos en una situación de falta de experiencia en ese sentido. Perdón. Bien. Puntualizando algunos resultados muy concretos, y voy a intentar ser breve, en relación a si los profesionales consideran que son independientes y autónomos en las decisiones que toman en relación a esos cuidados de día a día, algo que nos parecía bastante obvio, pero queríamos saber lo que pensaban. El 81% casi contesta que sí, que son independientes, y la mayoría de los alumnos piensan que lo serán, con lo cual creemos que es un buen punto de partida para poder tomar decisiones en su quehacer habitual. La mayoría de los profesionales, una gran mayoría, consideran que la investigación es una función inherente y propia de la profesión. Los alumnos en un 56,5% piensan también lo mismo, nos gustaría potenciarlo. Y también es bueno saber que piensan, la gran mayoría, que investigar aporta beneficios a la práctica asistencial. Parecen cuestiones bastante obvias, pero después veremos quizás que no lo son tantos. Por lo tanto, parece que hay un aparente convencimiento de la independencia en cuidados que tenemos como profesión y del beneficio que supone investigar. Por otro lado, si les preguntamos cuestiones acerca de por qué no investiga, es decir, si considera todo esto así, por qué realmente no lo hace, casi el 80% de profesionales considera que por motivos laborales no puede investigar, y en el caso de los alumnos, un 52,7% considera que su quehacer académico le impediría investigar. La mayoría de los profesionales, un 60,6%, considera que investigar entorpece la prestación de cuidados, mientras que los alumnos, en un 38,6%, considera que investigar entorpecería el buen desarrollo académico. Además, los profesionales mayoritariamente también consideran que por motivos familiares no pueden hacerlo. Un 76,7% de estos profesionales considera que parte de la jornada asistencial debería emplearse en investigar, y un 53,8% de los estudiantes considera que sí, que parte de la jornada debería emplearse en investigar. Por lo tanto, parece que existen motivos laborales, tal y como también señalan otros autores y académicos, que dificultan la investigación, si bien el propio desarrollo laboral es también un obstáculo. En cuanto a si participaría en una investigación, el 81% de profesionales considera que sí y el 87,2% considera de alumnos que sí. Yo creo que son cifras muy altas y que hay que potenciar, hay que conseguirlo, pero, y empiezo por los profesionales, el 55,1% considera que no están motivados para investigar. Solo el 38,5% considera que tienen falta de conocimiento, es decir, la gran mayoría considera que tienen los conocimientos suficientes para poder investigar. El 64,3% considera que hay falta de recursos económicos y el 48,2% considera que hay falta de recursos bibliográficos para poder investigar. En cuanto a los alumnos, solo el 23% considera que recibe algún tipo de ayuda o motivación por parte de los decanatos de la facultad para investigar. Un 45,2% reconoce falta de conocimiento y solo un 45,2%. Es decir, estamos hablando de alumnos de primer y segundo grado que creen o consideran que la falta de conocimiento que tienen no es muy alta como grupo, y que el 53% considera la falta de recursos económicos. Un dato que nos llamó mucho la atención, es decir, los profesionales consideran en un 74,2% que publicar no aporta prestigio profesional. Por lo tanto, quizás para qué voy a hacerlo.
Y sí, la mayoría de los alumnos considera que es necesaria la implantación de nuevas tecnologías y el conocimiento de idiomas de forma muy mayoritaria. Y además, que el incentivo económico aumentaría el interés, lo considera un 76,4% de los alumnos. Concluyendo, en base a estos resultados que les he mostrado y otros que, como ya decía, aparecen en el libro de resúmenes, hemos conjuntado una información y lo que proponemos son distintas estrategias, algunas que parecen quizás muy obvias, muy baladís, pero que también pensamos, o por lo menos en nuestra realidad, que no se están implantando de la manera en la que quizás debería de hacerse. Por un lado, una idea en el ámbito laboral pues podría ser la incentivación económica, por supuesto, el incentivar la asistencia a congresos y jornadas y después ya cuestiones más concretas como la flexibilización laboral, es decir, la liberación parcial de la labor asistencial para poder investigar e incluso crear perfiles específicos al modelo anglosajón de asistencia, docencia e investigación, que quizás es un modelo que no tengamos muy desarrollado. Para eso hace falta que las distintas partes de la jornada laboral se dediquen a ello. Y estoy acabando. El potenciar los grupos de investigación en cuidados. Nosotros en nuestro hospital disponemos de un grupo de investigación en cuidados independiente y equipotente con el resto de grupos de investigación que pertenecen al Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Clínico San Carlos. Desde luego es un buen punto de partida. Y en cuanto a las acciones en el marco académico, simplemente el facilitar a los alumnos la difusión y el acudir a eventos de investigación, hacer congresos de alumnos. Nosotros llevamos un par de años, 3, haciéndolos con bastante éxito y después llevamos un par de años contando y desarrollando la figura de alumno en formación investigadora ya desde los primeros cursos y desde luego con bastante buen resultado. Muchas gracias. Gracias. Bien, a continuación, Nieves López Ibor. Ella es doctoranda y coordinadora de calidad y también profesora asociada de la Facultad de Ciencias de Salud de la Universidad de Zaragoza. Nos va a presentar el trabajo titulado Identificación de estresores en las estancias clínicas 2 en los alumnos de enfermería. Bien, buenos días. En primer lugar, agradecer al comité investigador por darnos la oportunidad de compartir con todos vosotros este trabajo que hemos realizado en la Facultad de Enfermería de Zaragoza. En primer lugar, también os quiero decir y pedir perdón por la resolución de las imágenes, porque pesaban y tuve que reducirlas de resolución para poderlas mandar. Y sobre todo agradeceros la presencia, porque dado el día y la hora, creo que sois valientes por estar aquí escuchando esta mesa. Bien, realmente los alumnos universitarios aprenden la teoría en la universidad, pero sobre todo los de enfermería tienen una carga de prácticas importante a lo largo del grado y enseñanza y aprendizaje tienen que ser dos procesos que tienen que ser totalmente integrados para con ello que el estudiante adquiera sus competencias. Todo esto tiene que llevar la adquisición de estas competencias a resultados de aprendizaje, que de una manera u otra se tiene que aplicar en acciones de cuidado en su desarrollo profesional posterior. Es aquí donde el tutor o el profesor asociado clínico toma un papel relevante, porque si el alumno tiene que aprender o tiene que adquirir competencias, todo el mundo sabemos que la competencia son conocimientos, son habilidades y son actitudes. Así pues, el profesor asociado tiene que desarrollar y sacar todo el potencial que el alumno tiene dentro, tanto cognitivo, y desarrollar todos sus conocimientos para saber y saber cómo. Tiene que desarrollar todo el potencial que tienen estos futuros profesionales de habilidades que sepan hacer y, cómo no, tienen también que colaborar y desarrollar esas actitudes que todo profesional debe de tener. Todo académico, o sea, todo estudiante universitario tiene estrés. O sea, hay estudios ya que dicen que el 70% del estudiante universitario es vulnerable a padecer estrés, pero todavía mucho más aquellos estudiantes universitarios relacionados con ciencias de la salud por el tema de las prácticas. De hecho, hay estudios que nos dicen que todo el conjunto de estrés que tiene una estudiante de enfermería, digamos que el 78% le viene de la carga de estrés de los estudios tanto en la facultad como en la práctica clínica,
el 13% es de su vida personal y el 8% de su actividad social. Bien, todo esto se dedujo a partir de que este señor, que os lo presento, Shilley, definió lo que era el estrés y dijo que estrés era la reacción del organismo frente a las demandas del entorno. Es decir, cuando uno tiene pocos recursos y no sabe hacer frente a las demandas del entorno, surge el estrés. Pero también definió otro concepto, que es el estresor, y lo definió como cualquier evento que cause impacto o impresión en el organismo humano. Cuando uno responde con estrés, va a tener alteraciones de todo tipo, va a tener respuestas no normales, tanto emocionales como cognitivas, como fisiológicas y conductuales. Y es aquí donde el estudiante de enfermería, cuando acude a los centros sanitarios a realizar las prácticas, va a descubrir o va a tener este estrés asistencial. ¿Motivado por qué? Motivado porque va a ser el momento en que este alumno va a tener contacto ya con el dolor, con el sufrimiento e incluso con la muerte. Además, va a tener ya el contacto y va a tener ya la experiencia de su realidad profesional, cuáles son las características de nuestra profesión. Y aquí muchas veces se encuentra con el shock de la realidad, que se llama, y es que hay una, digamos, contradicción, o por lo menos no está totalmente encajado lo que ellos estudian en las aulas con lo que ellos se van a encontrar después en estos centros sanitarios. Además, también les va a propiciar estrés ese riesgo que ven ya ahí delante de ellos a tener riesgos biológicos, químicos y físicos que muchas veces no se lo habían planteado hasta este momento. Además, tienen otro reto más y es interaccionar con el paciente y con la familia, ya allí en la vida real, en lo que va a ser su futuro profesional. Y, lógicamente, se dan cuenta que los centros sanitarios son entornos complejos y muy tecnológicos. Todo esto hace que el estrés emerja de una manera u otra en los alumnos de enfermería. Así pues, con todo esto, los objetivos que nos marcamos fue conocer qué situaciones o qué factores identificaban los estudiantes de enfermería como estresores durante las prácticas en el bloque quirúrgico del Hospital Miguel Servet de Zaragoza. A su vez, también queríamos identificar el nivel de estrés que produce cada uno de las situaciones o factores. Y luego conocer si había variación en identificar estos estresores, o bien en los ítems o factores, o bien en la puntuación que se daba antes y después de las prácticas, cuando las finalizaban. La metodología, pues, es un estudio descriptivo y prospectivo en alumnos y la muestra de los alumnos de tercer grado de enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de Zaragoza, que pasaban a rotar por el bloque quirúrgico, como os he dicho, del Hospital Miguel Servet durante el año académico 2012-2013. Hicimos una búsqueda bibliográfica y nos dimos cuenta que hasta el 2003 no había absolutamente nada sobre este tema validado, y que fue en el 2003, bueno, había alguna referencia anterior en unos idiomas muy asequibles, creo así que era el chino y el hebreo. Entonces fue en el 2003 cuando se validó un cuestionario, se llama el QEFCAT, por Zupiria, deciros que QEFCAT en euskera es preocupación. Y entonces, este cuestionario tiene 41 ítems que se clasifican en 9 factores. Y además nos dice que el nivel de estrés ya empieza a ser alto cuando cada ítem o cada factor en global es puntuado con más de 1,5 puntos en un rango de 0 a 3. Lo pasamos pre y post las prácticas, por lo tanto pre-post-test. Lógicamente también recogimos en esos cuestionarios datos sociodemográficos, pero siempre guardando la confidencialidad y, por supuesto, voluntario. ¿Qué resultados obtuvimos? Bien, obtuvimos un 75% de respuesta, por lo tanto la N se nos quedó de 45, el 84% eran mujeres, la edad era de 23,8 en un rango de 19 a 48 y la intensidad media del estrés fue de 1,53, la global en el rango de 0 a 3. Por lo tanto ya tienen estrés. Y el peso medio era de 51,13, de 0 a 150, y coincidíamos con otros estudios en que hay mayor nivel de estrés en las mujeres y en los más jóvenes. ¿Qué resultados obtuvimos en el pretest, antes de comenzar las prácticas? Bueno, pues al comenzar, lo que más les estresaba a nuestros alumnos era el factor de la impotencia e incertidumbre con un 1,81, la falta de competencia con un 1,80 y, en tercer lugar, no controlar la relación con el enfermo en un 1,58. Si esto lo desglosábamos ya por los ítems de cada factor,
nos decían que lo que más les estresaba era confundirse con la medicación, con un 2,22, como podéis ver ya son niveles bastante altos de estrés. En segundo lugar, con hacer mal el trabajo y perjudicar al paciente, con un 2,17. En tercer lugar, con meter la pata, con un 2,11. Y en cuarto lugar, encontrarse en una situación sin saber qué hacer, con 2,04. Bien, al terminar, ¿qué obtuvimos? Le seguía estresando la falta de competencia en 1,63, le seguía preocupando y estresando la impotencia y la incertidumbre con 1,58 y, en tercer lugar, no controlar la relación con el enfermo con 1,34. Si no os habéis dado cuenta, os lo digo, lo único que diferencia el principio y el final es que se invierte el primer y segundo factor. El tercero se mantiene igual. ¿Cuáles eran los ítems? Volvía a ser confundirse con la medicación con un 2,13, meter la pata con un 88, hacer mal el trabajo y perjudicar al paciente, y aparece como nuevo, al terminar las prácticas, el no encontrar al médico cuando la situación lo requiere con un 1,86. Si lo ponemos en una gráfica, vemos que los factores que más se reducen de principio y fin es la relación con los enfermos, la impotencia y la relación con los compañeros. Y los que menos se reducen entre el principio y el final es el hacer daño al paciente o el sufrimiento, donde aquí la diferencia es menor, sigue estresando. Como conclusiones, ¿qué podemos decir? Pues que coincidimos con otros estudios en cuanto al nivel de estrés, más en el sexo femenino, más en los jóvenes, que los factores que identifican los alumnos como estresores mejoran al final de las estancias clínicas, de las prácticas, y que conocer los factores estresantes de los alumnos de enfermería nos debe de invitar a formarles en el uso de estrategias que reduzcan el estrés. Pues como nos dice Aristóteles, no hay que empezar siempre por la noción primera de las cosas que se estudian, sino por aquello que puede facilitar el aprendizaje. Deciros ya que una vez acabado esto, lo que llevamos en mente hacer, porque esto es un piloto, es hacerlo ya con todos los cursos del grado y en todas las estancias clínicas, para ver y diseñar estrategias de cómo podemos preparar a estos estudiantes a afrontar las prácticas, por supuesto reduciendo el estrés para fomentar un mejor aprendizaje. Gracias. Bien. A continuación, Yvonne ten Hoof, que ella trabaja como investigadora en la Universidad de Groningen, en Holanda, nos va a presentar su trabajo sobre la orientación de los estudiantes de enfermería holandeses en las actitudes hacia la enfermería al comienzo de su educación. Adelante. Gracias por su introducción y la invitación de presentar los primeros resultados de nuestro estudio. Thank you. This lecture is about the first results of a longitudinal study to investigate Dutch nursing students' expectations and orientations and perceptions of nursing during the first and second year of their base bachelor nursing studies. International studies have identified various reasons for students to choose nursing as a career. And it seems that beginning students hold a great variety of images and perceptions of nursing that may affect their attitude towards their future career. The objectives of our study were to examine first-year nursing students' orientation to nursing and the factors that influence their attitudes towards a career in nursing. The study used a quantitative cross-sectional design, and participants were recruited from 5 nursing universities of applied sciences in the Netherlands. They were from the north, the south, the east, the middle, and the west. It seems like Holland is a very big country, but it isn't. We had the data were collected by questionnaires. They were administered to the students in the first week of their course in September 2011. And the questionnaires existed of a general part, like demographic questions, age, gender, former education, living situation, and so on. And we used 2 validated instruments, the nursing orientation tool, developed by Van Hanen, it's a Finnish researcher, and the nursing image questionnaire from
American researcher. The nursing orientation tool consists of 17 items on a 5-point Likert instrument, and consists of 3 components, 3 factors. Caring, that's the perception that working as a nurse gives one the opportunity to care for people. Nursing experience, that nursing as a profession or a career is a profession or a career that demands expertise, knowledge, and skills. And life orientation, that's the opportunity to balance family life and a career, and to develop possibilities for a good life. The nursing image questionnaire is a 30-item 5-point Likert instrument, and it consists of 5 components. At closer inspection, the nursing image questionnaire did not meet the content validity, and so the 30 items were subjected to a factor analysis, a parallel component analysis. I will not talk about it now, but when you're interested in our analysis, we can talk about it later. But after our factor analysis, we found only 4 components. Professional value. There are questions like nurses consistently update their practice in relation to current health issues. Role, sense of duty, like nurses are capable of independent practice. Advocacy, that nurses protect the patient within the healthcare system. And stereotypes of nursing, like nurses follow the physician's orders without questions. We use descriptive statistics to analyze general findings on the factors, and we use the Mann-Whitney U-test for differences between scores on the 7 components for the following independent variables like gender, living situation, previous training or education, and career choice. For instance, you can think about, is there a difference between female and male students in their opinion of caring or nursing expertise? A total of 1,457 questionnaires were completed and returned, securing a response rate of 83%, and that's almost 40% of all the nursing students who were registered for the course in 2011. The majority of the students were female, and only 17% were male, and this corresponds to the gender distribution in the nursing population in the Netherlands. The mean age was 19.77 years, with 85% of the students between 17 and 22 years old. The majority of the students reported they have decided to make a career in nursing, and 16% is seriously considering another career during their education or after their education. And scores on the components show that the overall attitude of the students towards caring, nursing expertise, professional value, and roles of nurses is positive. Dutch students score very low on the life orientation component. That can be explained by the differences between Finland and Holland. Finland is a very large country, and that's where the questionnaire was developed, and Holland is only very small, so the distances between the place of living and working are not that big. Gender, when we look at the results from the gender analysis, we see that females scored significantly higher on the components caring, life orientation, and professional value, and males scored significantly higher on the components nursing expertise, role, and advocacy. And we think they can be explained by traditional, cultural, gender differences we see in most countries, but we will have to analyze further on multivariate analysis. Living situations, we see that students who are living on their own scored significantly higher on the role component, and they also scored higher on the caring, the nursing expertise, and life orientation components, but these differences were not significant.
And students who live at home with their parents scored significantly higher on the stereotype component. And this was a very big difference, great difference. I do not have an explanation for this outcome. Maybe it's the influence of parents on the opinion of nursing, because I talked to a nurse some weeks ago, and she said that her parents, when she came home, they asked her, "Did you wash a lot of people?" So they don't really know what the work of a nurse is. And previous training or former educations, you see that students who had a vocational training before their nursing education scored significantly higher on the components caring, nursing expertise, life orientation and role. And students who had a non-vocational training scored higher on the stereotype component, but that difference was not really significant. An assumption that the vocational trained nurses scored higher on caring and nursing expertise and life orientation can be explained that these have already chosen very early to have a caring profession. Students who mentioned to aspire a nursing career scored significantly higher on the components caring, nursing expertise and professional value. And students who aspire another career after their nursing education scored higher on the stereotype component, but that was not significant. With this study, we aim to gain insight into issues related to nursing students' perceptions of nursing. And with regard to the caring element, it is striking that for many nursing students, the caring element in the profession is very important. They see nurses as kind, compassionate human beings who want to care for people, who appreciate the time spent with their patients, who protect the patients within the healthcare system, and who want to be the patient's advocates. For beginning students, it's important to study nursing to have an opportunity to develop themselves as persons and as a professional. They are also confident to become a good nurse themselves. With regard to policy and research, the students also believe that in the future, as a nurse, they can participate in the development of health care policies, to incorporate research findings into their clinical practice, and they are capable of independent practice. As to image and career, overall, beginning students have a positive image of nursing. With respect to career, most students mentioned that they choose nursing because of the variety of jobs available, the working field that matches their personal interests, and the possibility to progress in their career. Nursing is seen as an exciting and respected profession. We already saw that students whose previous education was vocational scored significantly higher on the components caring, nursing expertise, life orientation and role. This can be an important issue in the recruitment and selection interviews with new students, and so reduce the attrition of students in the first years. Research findings show that in the Netherlands, 25% of the students leave their course in the first 2 years of their education. And this can be caused by incongruence between the expectations they have and the reality of the nursing programs. The results from the follow-up study may shed a light on this, the reasons for nurse attrition, and I hope to tell you more about it the next time. Thank you. Muchas gracias. A continuación, el profesor Amancio Sousa Carballo. Él es doctor en estudios infantiles de la Universidad de Minho, de la Escuela de Enfermería, y trabaja en la Universidad Trás-os-Montes y Alto Douro en Portugal. Nos va a presentar su trabajo Relación entre el bienestar psicológico y la percepción general de salud en una muestra de estudiantes.
Olá, buenos dias a todos. Pido desculpas por mi acento porque não hablo bien. Vou ler muito. Penso em português e tenho que falar em castelhano. Queria agradecer por esta oportunidade ao comitê organizador de apresentar nosso trabalho. A comunicação oral que vou a hacer hace parte de um projeto do departamento a que pertenezco e mis companheiras que estão aí, da Escola de Enfermaria da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, chamado Bem-Estar e Saúde dos Estudiantes. Os objetivos deste estudo são evaluar o bem-estar psicológico e a percepção da saúde geral dos estudiantes, investigar a relação entre o bem-estar psicológico e a percepção de saúde geral e entre estes construtos e variáveis de atributo, incluindo o género e grupo de idade. O que entendemos por bem-estar psicológico se refere às características relacionadas com o funcionamento psicológico da persona. Com respeito à metodologia, este é um tipo de estudo descritivo, correlacional e seccional. A muestra inclui a 699 estudiantes e uma universidade do interior norte de Portugal. Como instrumento de recorrida de dados, se utilizou o questionário de bem-estar psicológico e o questionário de saúde geral. E no tratamento dos dados, nos remitimos ao programa SPSS e, em particular, à estatística descritiva e pruebas estatísticas. O estudo foi aprovado por el Comitê de Ética da instituição. Volvendo agora à apresentação dos resultados, a partir da caracterização da muestra, como podemos ver em la tabla 1, la muestra total, la maioria, 58,1, eram mujeres. O grupo predominante de idade é os com mais de 20 anos, 51,6%. A idade média é 20,53 anos. Assistiram ao segundo ano do curso 56% dos estudantes, que vivem solos durante o ano escolar, 73,6%. Enquanto ao bem-estar psicológico, a pontuação máxima corresponde ao máximo do bem-estar. Hemos observado que a pontuação média do questionário de bem-estar psicológico foi 18,71, com uma desviação estándar de 4,674 pontos, um mínimo de 3 e um máximo de 30 pontos. Se temos em conta o ponto médio da escala, 17% da muestra tem uma percepção negativa do bem-estar psicológico. Relacionamos a pontuação média do questionário de bem-estar psicológico com as variáveis de atributo, grupo de idade, el ano do curso e se o estudante vive solo, e só se encontraram diferenças estadísticas significativas em el sexo, com os homens apresentar um promédio mais alto, expressando ter melhor bem-estar psicológico. Com respeito à saúde geral, a pontuação máxima indica pior saúde geral percebida, é ao contrário da outra escala. A pontuação média
del questionário de saúde geral foi 24,76 pontos, com um mínimo de 12 e um máximo de 47 pontos. 23,1% de la muestra tem uma percepção negativa de saúde geral. Também se relacionou a pontuação do questionário de saúde geral com as variáveis sexo, grupo de idade, ano del curso e se o estudante vive solo, e obtiveram diferenças significativas solo em las classes de idade. Os estudantes com idade mais alta, mais elevada, tinham um promédio mais alto e expressaram ter uma percepção de saúde pior. Se procedeu a la correlação entre as pontuações das 12 escalas e entre estas e a idade. Observamos que existe uma correlação negativa de alta intensidade, o que significa que, enquanto aumenta a pontuação do bem-estar psicológico, diminui a pontuação de saúde geral, o que significa melhor saúde. Enquanto à discussão, se observa que a pontuação média do questionário de bem-estar psicológico e do questionário de saúde geral são muito similares às obtidas no estudo de Rainho et al. Realizado em 2012. A grande maioria da muestra tem uma percepção positiva do bem-estar psicológico e da saúde em geral. O hecho de que os homens mencionam melhor bem-estar psicológico também se encontra no estudo de Ruin et al. Em 2003. Em relação à média do questionário de saúde geral, não houve diferenças estadísticas entre os dois sexos, pero o promédio foi maior no grupo de idade dos mais de 20 anos. Estes resultados não cumprem os obtenidos por Ferreira em 2010, em que as mulheres tinham a média mais alta, assim como os estudantes mais jovens, pior percepção da saúde. Esta diferença se pode explicar pelas diferentes características das duas muestras. A variável sexo parece influir em o bem-estar psicológico e o grupo de idade em la saúde em geral. A correlação negativa entre o bem-estar psicológico e a saúde geral significa que um melhor bem-estar psicológico corresponde a uma melhor saúde geral. O conhecimento do bem-estar psicológico e da saúde em geral para nós outros ha demonstrado ser uma ferramenta clave para as estratégias de intervenção em enfermeria. Quais são as repercussões do estudo em la prática profissional? Hemos estabelecido uma aliança entre a Escola Superior de Enfermeria, onde nós outros trabalhamos, as unidades de atenção comunitária da cidade e o Centro de Respostas Integradas que trabalha o consumo de substâncias, que permitiu uma resposta mais integrada e dirigida às necessidades de saúde dos estudantes. Os cuidados de enfermaria deixaram sua estrutura física e foram ao encontro da comunidade. Se utilizou a estratégia de educação entre pares, os cuidados cambiou, tratando de dar uma melhor resposta às necessidades dos estudantes e mais eficaz. Gracias por sua atenção. Bien, muchas gracias a todos. Vamos a dar paso a las preguntas. A ver si aclaraciones también en la mesa, si se quiere establecer algún punto de encuentro. Aquí. Hola, buenos días. Sí que
Me llamo Delia, soy enfermera de Zaragoza y también soy profesora asociada en la Facultad de Ciencias de la Salud. Quería felicitar a toda la mesa porque me han parecido muy interesantes todas las comunicaciones y también se pone de relieve el interés que tenemos por nuestros estudiantes de enfermería en todas partes. Mi pregunta iba dirigida al primer ponente, porque realmente me ha llamado mucho la atención tu exposición. Y quería preguntarte varias cosas. En primer lugar, ¿por qué habéis utilizado o habéis estudiado a los estudiantes de primero y segundo de grado en vez de a los de cuarto, que parece que ya tienen toda una experiencia estudiante a sus espaldas y se ven el futuro mucho más cerca en cuanto a la investigación? ¿Y por qué estos estudiantes que todavía ni han terminado de formarse ya dicen que no tienen preparación suficiente para investigar? ¿Por qué las universidades no dan una formación suficiente? No conozco el plan de estudios de la Facultad de Madrid, entonces no sé cómo se distribuye en los diferentes grados. Y en cuanto a los profesionales, muchos no investigan, pero todos los profesionales de enfermería tenemos que investigar. Y en cuanto a la investigación en sí, realmente yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que se investiga fuera del horario laboral. ¿Qué recursos o qué apoyos encuentran los profesionales de Madrid, del hospital que nos comentabas, para poder investigar y realmente aumentar nuestros conocimientos en ese sentido? Gracias. Gracias a ti. Bueno, hay elementos de reflexión en tus preguntas también, ¿no? El por qué cogimos los alumnos de primer y segundo grado fue algo hecho adrede porque sobre todo no habían tenido contacto con el hospital aún. De hecho, cuando se hizo el corte con los estudiantes de segundo también, ellos no habían tenido contacto con el hospital y queríamos que fuera así. No queríamos de alguna manera que estuvieran, muy entrecomillado, por supuesto, contaminados con ideas o con a lo mejor prejuicios que pudieran encontrar en el hospital. Entonces queríamos estudiantes sin experiencia clínica que simplemente hubieran tenido ya la experiencia de haber cursado o estuvieran en ello la asignatura que tiene relación con metodología e investigación, que en nuestro caso la cursan en los primeros cursos. Y ese fue principalmente el motivo de hacerlo solo con primer y segundo curso. En cuanto a lo que me dices de los profesionales, es una opinión personal, ¿no? Tú decías, ¿todos los profesionales tienen que investigar? Bueno, a ver, hablamos de las 4 vertientes, ¿no? Asistencia, gestión, docencia e investigación, y cada uno muchas veces escoge su camino y se especializa en el que quiere. Es verdad, no todos tienen que, o a lo mejor comparto el hecho de que necesariamente, pues probablemente no todos tengan que investigar. Pero sí es verdad que muchas de las preguntas de investigación que te puedes hacer o que puedes pensar tiene mucho que ver con la práctica asistencial, y es difícil muchas veces plantearte problemas de investigación cuando no estás en contacto directo. Yo además, particularmente y a nivel personal, soy muy defensor de, como lo mencionaba, del modelo anglosajón, es decir, investigación, docencia y asistencia. Y desde luego es el punto que, bien distribuido, hace que como profesional, desde mi punto de vista, por supuesto es un tema personal, sea más completo, porque te hacen las preguntas de investigación que te permitan abordar distintos campos. Pero bueno, ya digo, es una cuestión puramente personal. No sé si te he contestado o he comentado lo que querías. Más o menos, pero lo que quería era que a la luz de los resultados de tu estudio me pudieras decir un poco más. No, y de hecho me lo has formulado. Pregúntame, me comentabas con qué recursos, ¿no? Pues con pocos. Realmente el tema de la motivación, bueno, pues efectivamente, dices, es que estoy poco motivado, pues la motivación se la encuentra uno mismo, el primero, ¿no? Y si además el entorno es favorecedor, pues tanto mejor. Nosotros hemos tenido la suerte en el Hospital Clínico de que el año 2012 se certificó el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital. Ya creo que somos 18 institutos certificados por el Instituto Carlos III, y tuvimos el privilegio y la suerte de que en la certificación del instituto fuera enfermería y también los compañeros de fisioterapia enmarcados dentro de un grupo de investigación, en este caso el que tengo la suerte de dirigir, que es el grupo de investigación en cuidados, que está dentro
del instituto, y no como grupo transversal, sino como grupo independiente, equipotente desde un punto de vista teórico con el resto de grupos. Digo desde un punto de vista teórico porque ellos son mucho más potentes, tienen más recursos y tienen más recursos económicos porque tienen más facilidad para acceder a ellos, ¿no? Pero bueno, en definitiva se nos ha dado la oportunidad de estar en un espacio que queremos aprovechar y que además en el que nos evalúan como al resto. Ayer decía una compañera el tema de que nos evalúen a partir de los factores de impacto. Bueno, pues yo si quiero ser como el resto, también quiero que me evalúen a lo mejor como el resto, pero esto sería a lo mejor un debate largo, ¿no? Y con muchas aristas y matices. Pero si quiero acceder a los mismos recursos que otros, a lo mejor me tienen que evaluar de una manera similar, aunque soy consciente de que enfermería tiene matices propios y muy singulares, ¿no? Pero por lo tanto, a la pregunta, recursos pocos, motivación mucha, te la tienes que buscar tú, ¿no? Y a partir de ahí, poco a poco, pues supongo que iremos creciendo. Desde luego nosotros, particularmente en el hospital, estamos en un fantástico grupo, punto de partida, por el hecho de haber tenido el grupo de investigación en cuidados, que además participa con la universidad. La mayoría de los que lo integramos somos profesores de la facultad también. Y entonces, pues jugamos con eso, yo creo, muy a nuestro favor. Estamos caminando, hemos empezado y ya veremos dónde estamos dentro de unos años. Gracias. Muy buenos días. Yo vengo de Portugal, mi acento también, no sé si lo entiendes. Es por la compañera que ha estudiado el estrés en estudiantes en las clínicas 2. Nosotros también habemos adaptado lo mismo cuestionario y tengo que decir que tus resultados se confrontan con los otros. No habemos validado, todavía habemos adaptado a Portugal. Habemos estudiado los 4 años de nuestros estudiantes y el primer factor ha sido competencia también. Nosotros habemos estudiado los estudiantes a partir del segundo curso porque tienen ensino clínico a partir de ahí. Los estudiantes de 4º año, las mujeres presentaban más estrés que los hombres. Eso lo hizo y muchas felicidades porque se va de encuentro a nuestros resultados también. Bueno, eso. ¿Sí? Bueno, y aprovechando este comentario sobre los estresores en la práctica docente, sí quería, bueno, preguntaros, ¿no? Un poquito, cierto punto de estrés es necesario también para aprender y un poco mi pregunta quería cómo manejar, ¿no? Estos aspectos de estrés positivos, o sea, en cierto modo, a ver, en primer lugar, los cambios que ha habido entre lo que disminuye y lo que aumenta, me ha parecido con cierta coherencia en el sentido de que se mantiene, ¿no? El tema del daño al paciente, de la seguridad, y me planteaba que esto es importante y relativamente necesario, ¿no? Entonces mi pregunta sería eso, ¿cómo manejar este estrés en forma positiva? Es decir, no solo abordarlo para disminuirlo, sino para mantener ese punto también de duda, ¿no? Al hacer, en el sentido de no hacer daño, en el sentido de seguridad para el paciente y para nosotros. Vamos a ver, un estrés siempre es necesario, digamos que te mantiene alerta, ¿no? O sea, y además, todos, o sea, yo creo que todos que hemos estado en la práctica clínica, el sufrimiento lo tienes ahí y lo estás viviendo todos los días. Cuando te traen una máquina nueva, tienes el estrés de saberla o no saberla manejar. Quiero decir, que ya no solo alumnos, sino que cualquier profesional que esté en la práctica clínica tenemos un estrés. Yo creo que también como tú, que es necesario, porque es lo que te mantiene alerta y no te relaja. Pero claro, tienes que tenerlo controlado. De hecho, la puntuación, el rango es de 0 a 3 y por eso se dice que a partir de 1,5
es cuando pues bueno, se entiende que los recursos que tienes como individuo son inferiores a las demandas del entorno. Pero claro, hasta 1,5, pues bueno, el estrés no es que sea necesario, pero es un mecanismo de respuesta. El problema es cuando no te adaptas a esa respuesta, ¿no? Me parece que sí que ha aclarado la pregunta. ¿Alguna cuestión más? Bien. Hemos visto todos, ¿no?, cómo desde el plegado, desde las expectativas, desde las motivaciones, desde los miedos, desde la investigación cualitativa, la cuantitativa, hemos tenido la oportunidad de ver diferentes aspectos y perspectivas de la docencia y la investigación. Felicitaros a todos por vuestros trabajos, nos han interesado de verdad, y si os parece, pues cerramos la mesa aquí, un poquito antes del tiempo previsto, pero ya ha dado su fruto. Felicitarlos. Ahora solo un apunte. Comentábamos con la organización, porque había bastante tiempo para esta mesa y ha fallado una de las comunicaciones, y este es uno de los motivos por los que hemos finalizado un poquito antes. Si queréis aprovechar y bajar a las asociaciones de enfermos que han venido muy interesados en mostrarnos sus asociaciones, y puede ser una oportunidad este rato, si os parece también. Vale, gracias a todos. Os doy Ismael.